Hola, bienvenidos a otro video de Historia de la Educación. En este caso yo voy a estar explicándoles algunas cuestiones alrededor de los ejemplos de cómo se tiene que hacer un análisis de una fuente documental, de una fuente histórica documental. Que puedan ver algunos ejemplos a partir de las fuentes que tienen de la unidad 1, porque los de la unidad 2 la mayoría los tienen que trabajar en el parcial, así que no vamos a utilizar como ejemplos las fuentes que ustedes tienen que analizar solitos en el parcial, ¿sí? Solitas. Vamos a utilizar como ejemplos las fuentes que tienen en la carpeta de la unidad 1 dentro del Drive de Bibliografía 2020 de los temas que estuvimos trabajando antes. Y de paso hacemos un repaso, ya que estamos, revisamos un poco algunos temas que ya estuvimos trabajando en el transcurso de este tiempo. Este PowerPoint son algunos ejemplos de fuentes documentales. Yo hice algún extracto a partir de las fuentes documentales que tienen de la unidad 1. El primer ejemplo es del Reglamento de las Escuelas del Norte, de Manuel Belgrano. Primera cuestión a focalizar cuando ustedes hacen un análisis de fuente, la fecha, ¿sí? Fundamental cuando ustedes hacen un análisis de fuente, tener clarísimo de qué fecha es. En este caso estamos hablando de 1813. Ustedes se tienen que situar en 1813. ¿Qué pasaba en la educación en 1813? Y a partir de ahí, ustedes tienen que saber que ya se había hecho la Revolución de Mayo, que se comienza en 1810, que estábamos en plena guerra de independencia. En ese contexto de guerra de independencia, Manuel Belgrano era uno de los líderes de los ejércitos del norte. El norte es uno de los frentes principales de la guerra de independencia para tratar de sostener la independencia que había comenzado en 1810 y redacta en ese contexto un reglamento para las escuelas que estaban comenzando a gestar en el norte del país. Si leyeron a Adriana Puigros, sabrán que todos los proyectos políticos para el nuevo país que comienzan a establecerse a partir de 1810, tienen todos en cuenta algún modelo, alguna idea, algún plan de cómo tiene que llevarse adelante la educación del nuevo país. En esa lógica, Manuel Belgrano, al frente del ejército, como autoridad máxima dentro del contexto de guerra de independencia en el norte, resuelve determinar un reglamento para las escuelas que estaban comenzando a abrir, pero en realidad son las escuelas que estaban instaurando, que estaban estableciendo en el norte del país a partir de las ideas revolucionarias. Voy a leer algunos de los puntos del reglamento que seguramente si ustedes lo leyeron, y si no lo leyeron lo van a leer ahora, les pueden resultar llamativos y voy a explicar por qué. Se enseñará en estas escuelas a leer, escribir y contar, la gramática castellana, los fundamentos de nuestra sagrada religión y doctrina cristiana por el Catecismo de Astete, Fleury y el Compendio de Pouget, los primeros rudimentos sobre el origen y objeto de la sociedad, los derechos del hombre en esta y sus obligaciones hacia ella y al gobierno que la rige. Aquí hay algunas cuestiones que pueden llegar a llamarles mucho la atención en relación a lo que dice Adriana Puigros. Durante el periodo colonial, quien enseñaba era la Iglesia Católica, eran los curas, los sacerdotes, representantes de la Iglesia. Y quienes aprendían era todo el resto del pueblo, sobre todo el pueblo sometido, a quienes se le impone el orden colonial, ¿sí? En esa lógica, ustedes dirían, bueno, pero a partir de 1810, cuando comienza un nuevo país, esas prácticas educativas basadas en cuestiones religiosas de la Iglesia Católica se habrán terminado. Y sin embargo vemos que los fundamentos de nuestra sagrada religión y doctrina cristiana, por el Catecismo de Astete, Fleury y el Compendio de Pouget, siguen siendo documentos a partir de los cuales se les enseñaba a leer y escribir a los niños. Sin embargo, lo que ustedes tienen que tener claro, que esto es como un gran avance en términos de la modernización, es que el Catecismo de Astete es un catecismo hecho en español. Que hasta ese momento los catecismos que se utilizaban para la enseñanza durante el orden colonial eran todos en latín, lo que hacía que tuviesen una distancia muy grande las experiencias y los aprendizajes de ese orden colonial con la experiencia vital de la gente de esa época, incluso dentro del propio orden, porque el latín no era la lengua que se utilizaba y que se le estaba imponiendo a aprender. En este caso, ¿sí?, el avance, digamos, dentro del reglamento de Belgrano es esta idea del catecismo de Astete, ¿sí?, que avanza en la enseñanza del castellano, de la lengua castellana, y entonces el catecismo sí tiene que ver directamente con una cuestión religiosa, no es que se extirpa la religión de golpe, pero ese catecismo ya está en español, digámoslo así. Otro ejemplo. El artículo 15 fija que solo se podrá dar de penitencia a los jóvenes al que se hinquen de rodillas, pero por ningún motivo se les pondrá a la vergüenza pública haciendo que se pongan en 4 pies ni de otro cualquier modo impropio. O sea, aquí horror, castigo físico, ¿sí? Uno lee esto y se horroriza. Sin embargo, tenemos que también considerar que en el contexto de la época, que el reglamento fijara cuánta penitencia se le podía dar y que ya no fuese una cuestión pública el castigo, sino que fuese que había modos propios y modos impropios, ¿sí?
Entonces, que la vergüenza pública no tuviese que estar como parte del castigo es una gran avanzada, porque por ningún motivo se le expondrá la vergüenza pública, dice el reglamento. Entonces ya ese castigo, que era físico, que se aplicaba sobre el cuerpo de los estudiantes, no se aplica en términos de público, no se aplica como castigo ejemplificador para que los demás vean lo que les va a pasar, ¿sí? Eso es algo bastante importante. En el artículo 16, a ninguno se le podrán dar arriba de 6 azotes por defectos graves y solo por un hecho que se pruebe mucha malicia o se dé muy malas consecuencias en la juventud se le podrán dar hasta 12, haciéndolo esto siempre separado de la vista de los demás jóvenes. Acá estamos hablando de que continúa el tema de los castigos físicos, pero ya se está regulando cuántos azotes. Y ustedes me van a decir, esto es estúpido y ridículo. No, en 1813 no lo era, ¿sí? En 1813 era un gran avance poder regular por parte del Estado que en la educación los azotes tenían que tener un mínimo, tenían que tener una relación con la cantidad de malicia que tuviese el crimen, digamos, que cometiera aquel que fuera merecedor de los azotes, pero el estudiante no era, el cuerpo del estudiante ya no era, ¿sí?, un espacio en el cual los maestros pudieran liberar, ¿sí?, su cinismo, digamos, su sadismo y golpear sin ningún tipo de control, sino que hay una regulación para cuántos azotes se le tiene que dar a cada estudiante, ¿sí?, hasta 12, haciéndolo esto siempre separado de la vista de los demás jóvenes. Continúa la idea de que no tiene que verse en público. El maestro procurará con su conducta y en todas sus expresiones y modos inspirar a sus alumnos amor al orden, respeto a la religión, moderación y dulzura en el trato, sentimientos de honor, amor a la verdad y a las ciencias, horror al vicio, inclinación al trabajo, despego del interés, desprecio de todo lo que diga profusión y lujo en el comer, vestir y demás necesidades de la vida, y un espíritu nacional que les haga preferir el bien público al privado y estimar en más la calidad de americano que la de extranjero. Este es otro extracto de esa misma fuente donde está hablando sobre el rol del maestro, qué es lo que le corresponde al maestro. Y aquí esta idea de que el maestro es ejemplo, ¿sí? Vamos un poco a las ideas que plantea el normalismo, esa idea de que la docencia era un apostolado. Vamos a plantear que en 1813 ya aparece esta idea de que el maestro tiene que ser un ejemplo, ¿sí?, y que tiene que inspirar a sus alumnos y todas las características de inspiración al alumno que uno podría hacer un análisis un poco más detenido, esta inclinación al trabajo, ¿sí?, de desapego por el lujo, en el comer y el vestir, ¿sí?, qué se entenderá por espíritu nacional. Se puede hacer un análisis pormenorizado de cada una de las inspiraciones que tenía que hacer el docente para el estudiante, pero sí nos tiene que quedar claro, chiques y chicas, que el maestro tiene que ser ejemplo. Ya en 1813 tenía que ser ejemplo en este reglamento.